Estudio bíblico, la soberanía de Dios. Autor, Arthur W. Pink. Capítulo 2. La soberanía de Dios en la creación. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Libro del Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Habiendo demostrado que la soberanía caracteriza todo el ser de Dios, observemos ahora cómo marca todos sus caminos y tratos. En la gran extensión de la eternidad que se expande detrás del libro del Génesis capítulo 1 versículo 1, el universo no había nacido y la creación existía solo en la mente del gran Creador. En su soberana majestad, Dios habitaba totalmente solo. Nos referimos a ese periodo muy distante antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Entonces, no había ángeles para cantar las alabanzas de Dios, ni criaturas para ocupar su atención, ni rebeldes para ser traídos a sujeción. El gran Dios estaba solo en medio del tremendo silencio de su propio vasto universo. Sin embargo, incluso en ese tiempo, si se le pudiera llamar tiempo, Dios era soberano. Él podía crear o no crear de acuerdo con su propio beneplácito. Podía crear de esta manera o de aquella otra, podía crear un mundo o 1.000.000 de mundos, ¿y quién estaba allí para resistir su voluntad? Podía llamar a la existencia a 1.000.000 de criaturas diferentes y colocarlas en igualdad absoluta, dándoles las mismas facultades y situándolas en el mismo entorno, o podía crear 1.000.000 de criaturas, cada una diferente de las demás, que no poseyeran nada en común, salvo su condición de criaturas, ¿y quién estaba allí para desafiar su derecho? Si le hubiera agradado, podría haber llamado a la existencia un mundo tan inmenso que sus dimensiones estuvieran completamente más allá de la computación finita, y, si así lo hubiera deseado, podría haber creado un organismo tan pequeño que solo el microscopio más poderoso podría revelar su existencia a los ojos humanos. Fue su derecho soberano crear, por un lado, a los serafines exaltados para volar como llamas alrededor de su trono y, por otro lado, al pequeño insecto que muere en la misma hora en que nace. Si el Dios poderoso eligió tener una vasta variedad en su universo, desde el serafín más elevado hasta el reptil rastrero, desde mundos giratorios hasta átomos flotantes, desde el macrocosmos al microcosmos, en lugar de hacer todo uniforme, ¿quién estaba allí para cuestionar su placer soberano? Contemplen, entonces, el ejercicio de la soberanía divina mucho antes de que el hombre hubiera visto la luz. ¿De quién tomó consejo Dios en la creación y disposición de sus criaturas? Observen a los pájaros volar por el aire, a las bestias que deambulan por la tierra, a los peces que nadan en el mar, y luego pregúntense, ¿quién fue el que los diferenció? ¿No fue su creador, quien asignó soberanamente sus diversas ubicaciones y adaptaciones a ellas? Dirijan su mirada a los cielos y observen los misterios de la soberanía divina que confrontan al contemplador pensativo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 41. Pero, ¿por qué deberían ser así? ¿Por qué debería el Sol ser más glorioso que todos los otros planetas? ¿Por qué debería haber estrellas de primera magnitud y otras de la 10ª? ¿Por qué tales desigualdades asombrosas? ¿Por qué deberían algunos de los cuerpos celestes estar situados más favorablemente que otros en relación con el Sol? ¿Y por qué debería haber estrellas fugaces, estrellas que caen, estrellas errantes, Judas 13, en una palabra, estrellas en ruinas? Y la única respuesta posible es, por su voluntad existen y fueron creadas, libro del Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Volvamos ahora a nuestro planeta. ¿Por qué deberían 2/3 de su superficie estar cubiertos de agua, y por qué debería gran parte de su tercio restante no ser apto para el cultivo o la habitación de humanos? ¿Por qué debería haber grandes extensiones de marismas, desiertos y glaciares? ¿Por qué debería un país ser, topográficamente,
tan inferior a otro? ¿Por qué debería uno ser fértil y otro casi estéril? ¿Por qué uno debería ser rico en minerales y otro no? ¿Por qué debería el clima de uno ser agradable y saludable, y el de otro desagradable e insalubre? ¿Por qué debería uno abundar en ríos y lagos, y otro estar casi desprovisto de ellos? ¿Por qué debería uno estar constantemente preocupado por los terremotos y otro estar casi completamente libre de ellos? ¿Por qué? Porque así le plació al Creador y sustentador de todas las cosas. Miren el reino animal y noten la maravillosa variedad. ¿Qué comparación es posible entre el león y el cordero, el oso y el cabrito, el elefante y el ratón? Algunos, como el caballo y el perro, están dotados de gran inteligencia, mientras que otros, como las ovejas y los cerdos, están casi desprovistos de ella. ¿Por qué? Algunos están diseñados para ser bestias de carga, mientras que otros disfrutan de una vida de libertad. Pero, ¿por qué deberían la mula y el burro estar encadenados a una vida de trabajo pesado, mientras que el león y el tigre pueden vagar por la jungla a su gusto? Algunos son aptos para ser consumidos, otros no, algunos son hermosos, otros feos, algunos están dotados de gran fortaleza, otros son bastante indefensos, algunos son ágiles de pies, otros apenas pueden arrastrarse, contrástense la liebre y la tortuga, algunos son para el uso del hombre, otros parecen carecer de valor, algunos viven durante siglos, otros unos pocos meses como máximo, algunos son dóciles, otros feroces. Pero, ¿por qué todas estas variaciones y diferencias? Lo que es cierto para los animales es igualmente cierto para las aves y los peces. Pero consideren ahora el reino vegetal. ¿Por qué deberían tener las rosas espinas y los lirios crecer sin ellas? ¿Por qué debería una flor emitir un aroma fragante y otra no tener ninguno? ¿Por qué debería un árbol dar fruto que sea sano y otro que sea venenoso? ¿Por qué debería un vegetal ser capaz de soportar las heladas y otro marchitarse bajo ellas? ¿Por qué debería un árbol de manzanas estar cargado de frutas y otro árbol de la misma edad y en el mismo huerto ser casi estéril? ¿Por qué debería una planta florecer una docena de veces en un año y otra dar flores solo una vez cada siglo? Verdaderamente, todo lo que Jehová quiso, lo hizo, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Libro de los Salmos capítulo 135 versículo 6. En el reino angélico también vemos la soberanía divina manifestarse claramente. Hay ángeles de un rango más alto que otros, unos más poderosos que otros, algunos están más cerca de Dios que otros. La Escritura revela una jerarquía definida y bien determinada en los órdenes angélicos. Desde el arcángel, pasamos a serafines y querubines, luego a principados y potestades, carta a los Efesios capítulo 3 versículo 10, y, de principados y potestades a gobernadores, carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12. Y después, a los mismos ángeles, e incluso entre ellos leemos acerca de los ángeles elegidos, primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 21. Nuevamente preguntamos, ¿por qué esta desigualdad, esta diferencia de rango y orden? Y todo lo que podemos decir es, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Libro de los Salmos capítulo 115 versículo 3. Si vemos entonces la soberanía de Dios desplegada a lo largo de toda la creación, ¿por qué debería pensarse que es algo extraño si lo vemos operar en medio de la familia humana? ¿Por qué debería pensarse que es extraño si a Dios le agrada dar 5 talentos a uno y a otro solo un talento? ¿Por qué debería pensarse que es extraño si uno nace con una constitución robusta y otro de los mismos padres es frágil y enfermizo? ¿Por qué debería pensarse que es extraño si Abel es cortado en su mejor momento, mientras que Caín sufre el vivir durante muchos años? ¿Por qué debería pensarse que es extraño el que algunos nazcan negros y otros blancos, que algunos nazcan idiotas y otros con altas dotes intelectuales, que unos nazcan, constitucionalmente, letárgicos y otros llenos de energía,
Que algunos nazcan con un temperamento centrado en sí mismos, con carácter fuerte, egoístas, y otros que sean, naturalmente, autosacrificados, sumisos y mansos. ¿Por qué debería pensarse que es extraño que algunos sean calificados por naturaleza para dirigir y gobernar, mientras que otros solo están capacitados para seguir y servir? La herencia y el medio ambiente no pueden explicar todas estas variaciones y desigualdades. No, es Dios quien hace que uno se diferencie de otro. ¿Por qué debería hacerlo así? Sí, Padre, porque así te agradó. Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 21, así te pareció que era bueno delante de tus ojos, debería ser nuestra respuesta. Aprendan entonces esta verdad básica, que el Creador es soberano absoluto, ejecutando su propia voluntad, realizando su propio placer y considerando nada más que su propia gloria. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, libro de los Proverbios capítulo 16 versículo 4. ¿Y no tenía él un derecho perfecto para hacerlo? Dado que Dios es Dios, ¿quién se atreve a desafiar su prerrogativa? Murmurar contra él es rebelión de rango. Cuestionar sus caminos es impugnar su sabiduría. Criticarlo es pecado del tinte más profundo. ¿Hemos olvidado quién es él? He aquí, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, ¿a qué, pues, haréis semejante a Dios? Libro del profeta Isaías capítulo 40 versículos del 17 al 18. Preguntas para estudio personal y discusión en grupo. Las siguientes preguntas refuerzan la comprensión y la aplicación de estas verdades. ¿Cuál es el punto clave de cada uno de los siguientes textos? A. Libro del Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. B. Libro de los Salmos capítulo 135 versículo 6. Calle Libro de los Proverbios capítulo 16 versículo 4. Del libro del profeta Isaías capítulo 40 versículos 17 y 18.